Como ya saben, mi nombre es Harold Fernando Guerra Quintero. Yo soy residente del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe con la Universidad del Rosario. El tema, pues, a dar el día de hoy son las divisiones en la terapia de reemplazo renal de las pacientes obstétricas. Inicialmente, hablar algo de epidemiología de la paciente embarazada con terapia de reemplazo renal. Y es importante saber que el 75% de las pacientes embarazadas, ¿sí?, que están en terapia de reemplazo renal tienen a término un embarazo que es exitoso. A diferencia de muchos años atrás, ¿sí?, digamos que con el pasar de los tiempos nos hemos dado cuenta que una paciente renal crónica en diálisis puede terminar su embarazo. Sin embargo, pues es importante saber que pues es un embarazo de alto riesgo y que va a requerir de ciertos cuidados y de ciertas medidas que son las que vamos a hablar acá a continuación. Es importante saber que la gran mayoría de productos de este embarazo de neonatos, mayor al 80% de estos neonatos, la gran mayoría de ellos son prematuros, ¿sí? Las pacientes que están hospitalizadas, ¿sí?, con un embarazo y generan como tal una lesión renal aguda, más o menos tienen el riesgo de un 30% de avanzar a una lesión renal que vaya a requerir de terapia de reemplazo renal. Estas pacientes con lesión renal aguda, que se convierte como una lesión renal y se comporta grave, tiene un riesgo básicamente de generar o de terminar en diálisis entre un 0.27 a un 0.23 por cada 10.000 partos, y eso es una estadística de Estados Unidos. La tasa de mortalidad, ¿sí?, materna asociada en ella está más o menos alrededor de 0.13 a 0.23 por 10.000 partos. Es importante saber que la principal causa, ¿sí?, de la lesión renal aguda, que como tal desencadena una probabilidad de terminar en terapia de reemplazo renal, es la hipertensión y las hemorragias tanto pre y posparto, más o menos en un 6%. Entonces, hablando de epidemiología, aquí traigo pues este artículo, es un artículo americano, ¿sí? Alrededor de más o menos hicieron como casi 10 años de estudio en la cual básicamente evaluaron a las pacientes maternas, ¿sí?, entre el 99 y el 2011, ¿sí? Y evidenciaron cómo se comportaban las maternas, ¿sí?, que estaban, digamos, en ese momento cursando con una lesión renal, evidenciando que durante todo el tiempo, digámoslo así, hubo poco a poco incremento de esa tasa de lesión renal aguda en este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué miraban ellos también? Esas pacientes que estaban con lesión renal aguda, ¿cuántas de ellas terminaban en terapia de reemplazo renal y cuántas de ellas aumentaban la mortalidad o fallecían? ¿Qué se vio? Que a pesar de que aumentó la lesión renal aguda y posiblemente sí, como ustedes lo ven ahí, aumentó también, ¿sí?, la probabilidad de diálisis y mortalidad en ella, no fue tan significativa como el aumento de la lesión renal aguda, y eso pues secundario a qué? A uno, el avance de la tecnología, el avance de la medicina, y aparte de eso, de las terapias que se tienen para precisamente evitar llegar hasta ese punto. Acá en el mismo estudio, pues documentaban cuáles eran las principales causas, ¿sí?, de lesión renal aguda en este tipo de pacientes embarazadas, y dentro de ella la primera encontramos básicamente durante el tiempo la preeclampsia, segundo a esto las hemorragias pospartos, también preparto, ¿sí? Todas básicamente se comportaron de las mismas características durante todo este tiempo, digámoslo así, lógicamente aumentando cada vez en ella la preeclampsia. Este otro estudio, que es canadiense, también nos habla básicamente de los factores de riesgo que se tienen en las pacientes embarazadas para desencadenar una lesión renal. Y dentro de ellas, pues tenemos básicamente uno, las hemorragias posparto, las hemorragias preparto o anteparto, ¿sí?, y los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? Hay otros factores de riesgo, dentro de ello básicamente encontramos la edad materna mayor a 35 años, la nuliparidad, una multigestación, previas cesáreas, diabetes, sepsis, aparte de eso, hallazgo de sangrado como en la ruptura uterina, falla cardíaca, choque de características obstructivas en este tipo de pacientes. Entonces, como podemos ver en el mismo estudio, ¿qué encontraron? Básicamente encontraron que también tanto la hemorragia posparto como los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí?, estaban durante todo el tiempo. Pues fue un estudio que más o menos empezó desde el 2003 hasta el 2010, pues la incidencia de este mismo digamos, se mantuvo casi constante y ante a la alza, digámoslo así, en aumentar, ¿sí? En este otro estudio, pues aquí básicamente encontrábamos las causas de esa lesión renal aguda y digámoslo así, nos la diferenciaban en tanto causa prerrenal, postrenal e intrarrenal, dentro de las cuales pues podríamos ver que la causa prerrenal
dentro de las principales está la hiperemesis gravídica, la sepsis, ya sea secundaria al aborto, puerperal o urogenital, aparte de ello falla cardíaca o secundaria a medicamentos. Cuando hablamos de posrenal estaríamos hablando de cuadros obstructivos, urolitiasis, nefrolitiasis y a nivel interrenal, pues básicamente las que causan una necrosis tanto cortical como tubular aguda. Dentro de ellas, pues los sangrados, ¿sí? Como lo es el abrupcio de placenta, la ruptura uterina y los episodios de sepsis secundarios, sea el aborto, a una sepsis puerperal o a una sepsis urogenital. Adicional a esto, pues también tenemos otras causales como es la preeclampsia, ¿sí? La eclampsia, el síndrome de HELP, las microangiopatías trombóticas, el hígado graso agudo del embarazo, nefropatía lúpica, síndrome de antifosfolípido, pielonefritis por medicamentos y los eventos embólicos, ya sean embolismos pulmonares venosos o embolismos amnióticos. Como podemos ver en este cuadro, aquí nos dividimos dentro de todos los trimestres cuáles son las principales básicamente causales en cada uno de ellos de la lesión renal. Entonces veíamos que en el primer trimestre la principal causa son los abortos sépticos y la hiperemesis gravídica. En lo que es segundo, tercer trimestre y posparto tenemos básicamente lo que es la preeclampsia, el HELP, las microangiopatías trombóticas entre el segundo y el tercer trimestre, el hígado graso agudo del embarazo y durante todo el embarazo y en el posparto básicamente tenemos lo que es la nefropatía lúpica y el síndrome antifosfolípido. Este otro estudio también es otro estudio muy interesante. Es un estudio que de hecho fue de 33 años con un total de casi 259 pacientes en embarazo. Y básicamente lo que querían mirar ellos era buscar cuáles eran las causas principales de ese embarazo, cuáles eran, digamos así, los desenlaces y las complicaciones que tenían las pacientes embarazadas que estaban con terapia de reemplazo renal y que tenían una lesión renal también durante ese mismo embarazo. Entonces, ¿qué encontraron? Que durante las principales causas de lesión renal aguda durante el embarazo estaba la lesión renal aguda después de un aborto, la preeclampsia, el síndrome de HELP, la sepsis puerperal, ¿sí? La hemorragia obstétrica o la hemorragia tanto pre como posparto, ¿sí? Adicional a ello, durante todo ese estudio, ¿sí? que evidenciaron, digámoslo así. Uno, pues miraban la mortalidad materna. Aparte de eso, miraban la mortalidad perinatal. Y aparte de eso, pues también miraban los pacientes que tenían riesgo de terminar en terapia de reemplazo renal o avanzar en la lesión renal general, básicamente a llegar a una lesión renal crónica o generar básicamente una lesión renal, digámoslo así, hasta llegar a un estadio final, ¿sí? ¿Qué evidenciaron, digámoslo así? Pues digamos que casi la gran mayoría de estas pacientes, ¿sí? Que generaban estaban en esta etiología, tenían alta probabilidad de terminar en este tipo de desenlaces, ¿sí? Y pues básicamente, pues por eso digamos que era la importancia del mismo estudio. Entonces, ya hablando como tal de la terapia de reemplazo renal en las pacientes embarazadas, pues tendríamos que hablar de los pros y de los contras de cada una de ellas, que sería de la terapia de reemplazo renal hemodiálisis o de la diálisis peritoneal. Dentro de la ventaja de la hemodiálisis tenemos que básicamente menos restricciones dietéticas, menos restricciones de agua, mucho más fácil controlar la sobrecarga de volumen, pero dentro de los contras tendríamos básicamente mayores riesgos de infección, peor control metabólico, más riesgo de inestabilidad hemodinámica, necesidad de tener que utilizar anticoagulantes en la misma. Ahora, en cuanto a la diálisis peritoneal, pues tendríamos de ventajas que tendremos un mejor control metabólico, menos riesgo de generar como tal inestabilidad hemodinámica. Aparte de eso, pues no tendríamos que utilizar anticoagulación y pues digamos que la autonomía como tal de la paciente podría ser mucho más fácil para poder, digamos que ella a sí misma autodializarse. Aparte de eso, en los pacientes que tienen ya tienen una función, digamos una lesión renal, pero que tienen una función renal o una diuresis residual, pues digamos que sería la terapia de elección, básicamente, para preservar esa función. Y en cuanto a los contras, básicamente encontraríamos complicaciones infecciosas y complicaciones en cuanto a lo que es la restricción de crecimiento intrauterino por ese intercambio de volumen y líquido que se tiene que hacer. Este otro estudio básicamente nos muestra, es un estudio realmente no tan grande, pues son 7 pacientes embarazadas y lo que básicamente nos va a determinar es qué desenlaces van a pasar tanto el embarazo como en el bebé y ellos miran básicamente quiénes están en diálisis peritoneal y hemodiálisis, cuáles son sus principales etiologías, pero pues, dentro de ellos nos evidencian y nos muestran que
característica principal, tienen una edad gestacional baja, o sea, eso la gran mayoría son pretérmino. Dos, tienen un peso al nacer bajo. Y aparte de ello, ¿sí? Pues digamos que a pesar de esto, la mortalidad tanto fetal como materna realmente es muy baja. La probabilidad de anormalidades fetales, pues aquí en este estudio tuvo uno, ¿sí? Pero pues digamos que realmente dentro de la gran mayoría de estudios que se revisaron, pues pocos se presentaron. Y dentro de las complicaciones durante ese embarazo, pues las principales fueron dentro de ellas, uno, no solamente la hipertensión, sino también la amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino. Lógicamente también se encontraron otros como la erupción de placenta, el edema pulmonar, ruptura prematura de membranas, aparte de eso tromboembolismos venosos, ¿sí? Pero pues digamos que principalmente está la hipertensión y aparte de eso el parto pretérmino. En este otro estudio, que fue bastante grande, multicéntrico durante básicamente 10 años, ¿sí? ¿Qué evidenciamos o qué fue lo que se hizo? Cogieron pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis y diálisis peritoneal, sobre todo más hemodiálisis, y hicieron básicamente cambios, digámoslo así, a nivel de la terapia. Entonces aumentaron los tiempos de esa terapia, ¿sí? En algunos estudios aumentaron solamente horas, en algunos otros estudios aumentaron a una tiempo máximo que eran casi 20, de 20 a 27 horas, así que eso casi era 5 a 6 terapias de reemplazo renales en la semana, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué hicieron? Aumentaron también la dosis de eritropoyetina, doblándolo, básicamente es esa dosis, y pues hicieron básicamente el manejo tanto antihipertensivo como el manejo adicional a tocolítico en el caso de los pacientes que tenían riesgo de parto pretérmino. ¿Qué evidenciaron en ese tipo de pacientes? Uno, pues que los embarazos, digamos que fueron viables y fueron terminados, pero dentro de las características de eso vieron que la gestación era una gestación pretérmino, o sea, con una edad gestacional media más o menos de 32 semanas, con un peso al nacer bajo que era alrededor de 1700, que la gran mayoría de estos pacientes requirieron de desembarazar, o sea, cesárea, más no un parto vaginal, y eso asociado a sus complicaciones, complicaciones por hipertensión, complicaciones por sangrado, complicaciones por lesión a nivel del feto, ¿sí? Como tal, ¿sí? Entonces digamos que requirieron de desembarazar por cesárea. El parto vaginal pues también se dio, pero realmente en muy pocas opciones o oportunidades. Ahora, en cuanto al desenlace fetal que se vio, uno, que pues fueron la gran mayoría partos pretérminos, si no fueron todos. Dos, muerte neonatal realmente no se tuvo, realmente fue muy poca la probabilidad o la evidencia de muerte neonatal, pero sí se evidenció aumento de la estancia en la unidad de cuidado neonatal de esos bebés recién nacidos. Y no solamente eso, también aumento de la estancia de las madres en hospitalización. Ahora, como complicaciones, ahí que vieron que la principal complicación era desencadenante de la misma, era la hipertensión, pero también se vio oligoapnios, polidipnios, la ruptura prematura de membrana, dentro de ellas, pues digamos que las más importantes. En este otro estudio, que también fue importante, compararon dos cabezas. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron pacientes que ya estaban en terapia de reemplazo renal, ¿sí? Y quedaron embarazadas, y cogieron pacientes que estaban embarazadas, pero que durante su embarazo, por X o Y motivo, generaron una lesión renal que determinó en una terapia de reemplazo renal. ¿Ellos qué evidenciaron? Ellos básicamente evidenciaron que, uno, en estos pacientes, comparándolo, la gran mayoría de estos pacientes que tenían ya diálisis y quedaron embarazadas, pues terminaron en cesárea, y básicamente eso fue por sus complicaciones durante ese transcurso del embarazo. Dos, que la gran mayoría de abortos y muertes, digámoslo así, neonatales, ¿sí? Mayor a las 20 semanas, se presentaron en esas pacientes que ya venían en diálisis y quedaron embarazadas durante ese proceso, a diferencia de las pacientes que hicieron una lesión renal y adquirieron la diálisis durante el proceso. ¿Qué otra cosa evidenciaron? Que tanto la edad gestacional como el peso al nacer pues fue menor en ambos grupos. Entonces estas son las tablas que demuestran que realmente en ambos grupos, en ambas cabezas, ambas edades gestacionales y peso al nacer fueron muy similares y no tuvieron gran, digamos, diferencia. Las recomendaciones básicamente a dar cuáles son. En cuanto a la terapia de hemodiálisis, es el aumento de la duración de la diálisis, que realmente básicamente está entre las 24 y 36 horas por semana, eso son más o menos 5 a 7 sesiones semanales, ¿sí? Aparte de eso, tener niveles de UM por debajo de 30 a 50. Aparte de eso, aumento de ese peso seco más o menos en unos 300 a 500 miligramos semanales después del segundo y tercer trimestre. Se tiene que parinizar, pero si es necesario evitar y disminuir las dosis, y si hay que anticoagular en este tipo de pacientes, evitar el Coumadin como tal. Aparte de eso, pues utilizar membranas biocompatibles y adicional a esto, evitar la hipocalcemia.
teniendo básicamente una recomendación de potasio dializado entre más o menos 3 a 3,5. En cuanto a la diálisis peritoneal, lo que recomiendan es aumentar, ¿sí?, la frecuencia y el intercambio, ¿sí?, y reducir los volúmenes, más o menos menor a 1,5 litros. Recomiendan básicamente una diálisis peritoneal automatizada y continua, ¿sí?, como para optimizar el mismo proceso. Aparte de eso, pues durante ese tiempo, del tiempo de la diálisis, lo que se recomienda y lo que ha evidenciado la literatura es que aumentar el tiempo mayor a 20 horas, pues lo que genera es mejoría en cuanto a los desenlaces, digámoslo así, en esa digamos que resultado materno-fetal. ¿Sí? De menor a 20 horas, pues ese desenlace va a empeorar no solamente en complicaciones, sino también, ¿sí?, en probabilidad de mortalidad tanto materna como también fetal. En cuanto al resto de recomendaciones, pues el control de la presión arterial, recomendación tensión arterial de 120/40, la sistólica, la diastólica de 70/90, tener siempre una monitoría de la tensión arterial, evitar que el paciente haga hipotensión o depresión de volumen, evitar los ARA2, evitar los IECAS o el minoxidil, que estarían contraindicados en este tipo de pacientes. En cuanto a la anemia, la recomendación es utilizar eritropoyetina y como lo vimos en los estudios pasados, mostraban eritropoyetina casi el doble de la dosis, o sea, el 50 o el 100% de esa misma dosis en el caso que sea requerido, para tener básicamente niveles de hemoglobina entre 10 a 11 y un hematocrito entre 30 y 35. Ahora, el suplemento de hierro básicamente es como para tener por encima la transferrina más o menos del 30%, ¿sí? Algunas veces se va a requerir intravenoso, otras veces oral. En cuanto al metabolismo, digamos, del fósforo y el caso, lo que se quiere evitar es la hipocalcemia y la hipofosfatemia y para eso pues reposición de calcio, de vitamina D, en el caso calcitriol, en el caso de requerirlo. Aparte de eso, pues lo que recomiendan es evitar la acidosis metabólica y tener básicamente un bicarbonato, ¿sí? En este momento, pues digamos, de metas entre 18 a 20. En cuanto a la nutrición, pues básicamente lo que recomiendan es ácido fólico, vitamina B, ¿sí? Aumentar el aporte de ingesta de proteínas y aparte de eso de captación calórica, ¿sí? Y para ello, pues básicamente de todas estas recomendaciones, pues traje unos otros artículos más, pues por qué realmente la diálisis en una terapia intensiva. Entonces, digamos que acá cogieron y aumentaron la terapia en algunos tipos de pacientes, aumentaron la eritropoyetina, las vitaminas hidrosolubles y que básicamente fue lo que evidenciaron que se disminuía el boom, que se disminuía el fósforo en estos pacientes, que el pH mejoraba, que la transferrina subía, que la creatinina disminuía, ¿sí? Que la hemoglobina subía. Entonces ellos hacían dos cabezas, una medición inicial y una medición posterior. Y con esta terapia lo que se evidenció era que mejoraba. Ahora, la terapia, a pesar de ello, ¿qué evidenció? Que la edad gestacional y el peso al nacer iban a ser igual que en los previos estudios. O sea, un peso al nacer bajo y aparte de un peso al nacer bajo, pues que se iban a hacer pretérminos. La estancia hospitalaria, pues lógicamente iba a aumentar no solamente en la madre, sino también en el neonato. Este otro estudio, pues, ¿qué nos mostraba? Cabeza a cabeza, lo que evidenciaba básicamente es que el tiempo de la terapia de reemplazo renal dependía básicamente, ¿sí? Para que ese mismo edad gestacional y peso al nacer de ese paciente o de ese neonato fuera mejor. Entonces, entre más tiempo digamos, de diálisis en este tipo de paciente, ¿sí? Como lo podemos ver en horas, ¿sí? Aumentaba cada vez más no solamente la edad gestacional, sino también aumentaba el peso de los pacientes. Adicional a esto, pues también se evidenciaba que disminuía los niveles de UN o urea y el uso de la eritropoyetina, pues aumentaba los niveles de hemoglobina, así requiriendo menos la necesidad como tal de transfusiones en los casos de que los pacientes requieran ningún tipo de complicación. Y este último estudio básicamente es para mostrar que el uso de Doppler fetoplacentario como tal, ¿sí? O básicamente el Doppler arteria umbilical y arteria uterina en estos pacientes que se aumentó como tal la intensidad de la terapia dialítica, pues sí tenían cambios, ¿sí? Sin embargo, pues la que básicamente, a pesar de que tuvieran cambios y que fueran cambios, digamos que anormales o no adecuados y que pudieran generar alteración en la monitorización de los pacientes y desaceleraciones tardías, pues no era un cambio mayor y por eso sí se recomienda como tal la terapia intensiva, pero pues con una monitoría tanto para la madre como también para el bebé, como para evitar riesgos y complicaciones. En conclusión, básicamente de la charla, pues vemos que el embarazo realmente en una paciente que está en terapia de reemplazo renal sí es viable a diferencia de lo que previamente pensábamos o en años atrás se veía, ¿sí? Aclarando, claro está, que es una paciente que es de alto riesgo, tanto materno como también fetal.
Es importante, ¿sí?, tener un seguimiento estricto en este tipo de pacientes, tanto en la monitoría, tanto del embarazo como del estado fetal. Y pues como conclusión grande de todo lo que se dijo en toda la charla, básicamente en estas pacientes embarazadas que están en terapia de reemplazo renal, pues hay que uno ajustar el tiempo de la terapia de reemplazo renal, hay que tener metas para la tensión arterial, hay que tener metas para la hemoglobina y por eso la reposición con hitopoyetina doblando la dosis, el manejo hidroelectrolítico y el aporte nutricional. Y eso básicamente como para lograr ¿qué? Pues un mejor desenlace materno-fetal. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.